¿Has escuchado decir que la curiosidad mató al gato? Pues con este relato, esa frase se aplica, solo que no hay gato ni hay muerte. Se trata de una historia en donde la chica hizo algo indebido, con el afán de desarrollar poderes sobrenaturales. Si escuchas mis relatos continuamente y todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo, ya que con ese gesto me ayudas a que siga trayéndote relatos originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Antes de dar inicio a mi experiencia, te voy a platicar que mi madre siempre se dedicó a la brujería blanca. Mi papá, cuando la conoció, se dio cuenta de que también era sensible en lo que se refiere a lo paranormal. Así que con la guía de mi mamá se volvió un curandero, tal vez no tan poderoso como ella, pero hacía muy buenas curaciones. Mi papá trabajaba en una oficina, así que solo curaba los fines de semana, pero mi mamá se dedicaba a atender a las personas los días martes, viernes y sábado, puesto que éramos 4 hermanos y tenía pendientes de la casa y además de nuestros estudios. Pasaron los años y mis hermanos mayores entraron a la universidad. Yo soy la tercera hija y cursaba preparatoria, y mi hermana más pequeña la secundaria. Curiosamente, de los 4 hermanos solamente uno, el mayor, adquirió la gracia o el don de poder curar a las personas, pero no quiso desarrollarlo. Dijo que no estaba interesado y que prefería estudiar para tener una vida diferente. Si trabajaba duro, podría tener una economía más acomodada y ayudaría a mis papás. Yo desde pequeña veía cómo mi mamá trabajaba, me intrigaba todo aquello, cómo las personas llegaban desde que salía el sol para poder tener una consulta con mi mamá. Así que más o menos a los 17 años de edad, le pregunté a mi madre si yo tenía el don. Ella me dijo de manera muy dulce que todavía no veía que tuviera alguna facultad, porque según ella habían varias, como curación, entendimiento, videncia y algunas otras, pero yo estaba con la espinita clavada de que quería curar a las personas, quitar maleficios, desenterrar el mal que alguien pudiera tener y otras cosas. Así que platicamos un rato, y si bien me dijo que no era candidata en ese momento, me dio un poco de ánimo diciendo que podría ser que mi don despertara en un futuro. Terminé la preparatoria y entré a estudiar la licenciatura en enfermería. A pesar de que era mi primer semestre de la carrera, sentía que ahí pertenecía. Me esmeraba todo el tiempo para sacar buenas calificaciones, pero jamás quité el dedo del renglón de que también quería curar a las personas de manera espiritual. Desde que inicié la carrera, formé un grupo de amigas. Salíamos a todos lados y también cuando era tiempo de exámenes, estudiábamos juntas. Me encantaba estar con ellas, y más porque había una chica, Cintia, que creía en lo paranormal, en las posesiones y en la reencarnación. Así que nuestras pláticas eran muy intensas, debatíamos de 1000 cosas. Sin embargo, jamás les había dicho que mis padres tenían cualidades especiales. Como a los 4 meses de haber fomentado la amistad y de tenerles más confianza, las invité a mi casa. Ahí pedimos algo de cenar y me sinceré con ellas. Les dije que mis padres eran curanderos o brujos, que tenía miedo de contarles, pero que me animé porque ya no quería guardar más secretos.
Ellas se quedaron en silencio por un instante, porque después empezaron a preguntarme cosas como qué eran lo que curaban, desde cuándo, y si yo había visto gente en grave estado y se llegaron a curar. Yo les dije que sí. Incluso les conté de un caso que mi mamá recibió. Llegó un hombre a consultar porque decía que había perdido sus ahorros, se había quedado sin trabajo, que tuvo que vender su auto, y si bien trataba de salir adelante, algo se lo impedía. Mis amigas me preguntaron que cómo mi madre lo curó. Yo les dije que no sabía muy bien porque mi mamá no hablaba de esas cosas. Sin embargo, el hombre regresó a ver a mi madre 4 meses más tarde. Llegó en un auto y en agradecimiento le trajo algo de dinero. Ella no quería aceptarlo porque no cobra, pero el hombre insistió, dijo que quería compartir su buena fortuna con ella, que había conseguido un buen empleo y sacó a crédito el auto, que además se lo dejaron a buen precio. Mis amigas estaban atentas a mis palabras. Entonces, Cynthia me cuestionó que si en mi casa se escuchaban ruidos extraños o si me daba miedo quedarme sola, porque usualmente cuando una persona cura, atrae energías tanto buenas como malas, porque a veces, cuando se le despoja el mal a la persona, éste pudiera quedarse para rondar y tratar de lastimar a los curanderos o buscar otra víctima. Yo le dije que no, que jamás sucedía esa situación en la casa, que mis padres, al finalizar sus curaciones, se hacen como unas limpias especiales para que no se les pegue nada, ni a ellos, ni al lugar. Me preguntaron que cómo surgió todo aquello. Ahí les conté que venía por parte de la familia de mi mamá, pero que mi papá, por azares del destino, también tenía el don, y eso fue otra cosa que los unió como pareja. Platicamos un par de horas hasta que mi amiga Cynthia, la que ama lo paranormal, me dijo que si yo podía hacer algún tipo de brujería. Le dije que no, que según mi madre, todavía no se veía que tuviera el don, pero que muchas veces ya de grande se hacía presente. Mis amigas se fueron y esa noche cuando me acosté a dormir, estuve pensando en lo que Cynthia me dijo, si yo podía hacer brujería. Esa frase estuvo rondando en mi cabeza, por lo que al quedarme dormida, soñé que yo estaba haciendo un tipo de ritual. Veía que era de noche y había luna llena. Volteaba a mis alrededores y estaba sola y sin ropa. No sabía qué sentir. En mi mente sabía que estaba soñando, pero de un momento a otro tuve un sentimiento como de vergüenza porque sentí que ahora alguien me estaba observando desde la oscuridad. Desperté agitada y al tomar mi celular vi que eran las 3 de la mañana. Sentí que tenía la boca seca, por lo que me levanté para ir a la cocina y servirme un vaso de agua. Cuando regresé a mi habitación, vi que mi hermana menor dormía muy tranquila en su cama, así que sin hacer ruido me acosté en la mía. Realmente no tenía sueño, por lo que decidí levantarme a adelantar algo de la escuela en vez de estar perdiendo el tiempo. Llegué al comedor, encendí la luz y me senté a estudiar la materia de salud. Estaba repasando, pero algo vino a mi mente. Me pregunté que si mis padres practicaban la brujería, yo podría practicarla también. Que tal vez lo que necesitaba era un empujoncito. Para no hacerte el cuento más largo, me dieron las 6 de la mañana. Me levanté para darme un baño, desayuné y me fui a la escuela. Cuando llegué al salón, mis amigas me vieron. Me preguntaron si me había desvelado porque parecía que un tráiler pasó sobre mí. Nos reímos y les conté lo del sueño. Entonces Cynthia me dijo que a lo mejor era porque mi lado brujeril estaba a punto de despertar. Yo fruncí el ceño, le dije que podría ser.
Ella me dijo si me animaba a ir a su casa hoy en la noche, que quería hacer un experimento. Le dije que sí, y mis otras amigas curiosas dijeron que también irían. Llegué a las 9 de la noche y Cynthia me recibió. Ella vivía sola porque sus padres vivían en un pueblo cercano, ya que tienen hasta la fecha ranchos ganaderos. La enviaron primero a la mejor universidad de paga de la ciudad, pero a mi amiga no le agradó. Dijo que no se sentía cómoda y por eso se cambió a mi universidad. Siempre decía que aquí se sentía que vivía en la vida real. En la otra escuela todo era una farsa. Su departamento estaba amueblado más o menos de manera gótica, eso sí, de muy buen gusto. Nos sentamos en la sala un rato a esperar a las otras chicas del grupo, las cuales llegaron casi a los 10 minutos. Platicamos de cosas triviales un rato, cuando Cynthia dijo que ya era hora de empezar. Comenzó diciendo que tenía un novio, el cual hasta la fecha seguía enamorada de él, que quería que intentara hacer un amarre para que regresara con ella, que los amarres de ese tipo funcionaban de manera más fácil, ya que, como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo me empecé a reír. Le dije que mis padres se dedicaban a curar, que incluso curaban amarres de amor, que cómo iba yo a hacer eso. Cynthia me dijo que ambos se querían mucho, pero que la madre de él los separó con mentiras, que se amaban realmente y quería que regresara. Le dije que mejor lo llamara y aclarara las cosas. Entonces me dijo que no, que quería saber si podría hacerse de manera espiritual. Y por el calor del momento, yo le dije que lo intentaría. Cynthia fue a su habitación y trajo una playera del chico, también la foto. Me dijo que eran los artículos necesarios que, según había leído en internet. Le dije que buscara, además de eso, un contenedor de cristal, unos alfileres, miel y la ropa interior de ella. La verdad, no sabía por qué lo estaba haciendo. Honestamente no lo sé, si yo no sabía hacer brujería. Pero alguna vez escuché a mi madre hablar con alguien sobre un amarre y mencionó algo más o menos similar. Así que me dije, pues le ponemos de más. Total, que era lo peor que pudiera pasar. ¿Que funcione? Corté un trozo de cada prenda y la trencé. Lo metí en el frasco. A la foto del chico le clavé unos alfileres en ciertas zonas, y después de que ya todo estaba bien acomodado adentro, le vertí la miel hasta cubrir todo. Lo cerré fuertemente y le dije a mi amiga que tendría que ir a un cementerio a enterrarlo. Ella dijo que hoy era la noche, así que nos subimos a su auto y fuimos directo a un cementerio muy conocido en la ciudad. Al llegar vimos que estaba cerrado. Entonces Claudia dijo que se iba a solucionar todo brincando la barda. Así que nos ves ahí, a las 4 amigas, subiéndonos a una barda llena de moho y suciedad. Al pasar del otro lado, caminamos entre las tumbas, alumbradas únicamente por la luz de la linterna del celular. Vi una tumba que estaba medio rota. Le dije a Cynthia que metiera el frasco ahí. Ella dijo que no, que tenía miedo. Me dijo que podría salir algún animal y la iba a picar, ya que el orificio estaba estrecho. Era justamente el tamaño perfecto para que el bote de cristal lo metiera sin problemas. Después de dialogar con mi amiga, la que según no le daba miedo nada, tuve que tomarlo con la mano y me agaché para meterlo. Al hacerlo sentí que algo me pinchó la mano. La moví rápidamente y vi que tenía una lastimada algo profunda de la cual salió una gota de sangre. Aquella cayó en la tumba. No les dije nada a mis amigas para que no se preocuparan. Solo les dije que nos fuéramos ya del cementerio.
Después de un rato, llegué a mi casa. Veía una y otra vez la cortada. Tenía miedo, primero, porque no sabía con qué cosa me la hice. Y segundo, sabía que rituales con sangre era algo que no se debía de hacer. Pasaron los días, y el exnovio de mi amiga Cintia jamás llamó. Ahí me quedaba muy claro que yo no servía para hacer brujería. Sin embargo, empecé a notar cambios en mi persona. Todo inició cuando de la nada empecé a tener parálisis del sueño. Sentía que despertaba a mitad de la noche y que alguien se sentaba en mi cama. Yo tenía los ojos abiertos, pero no podía moverlos. Sentía que alguien estaba ahí. Después de unos momentos ya podía reaccionar. Jamás llegué a ver alguna sombra o entidad, pero sentía que alguien estaba ahí conmigo. También empecé a padecer ansiedad, me peleaba mucho con mis padres y además me daban vómitos y mareos. Mi mamá me llevó al doctor porque, claro, pensaba que estaba embarazada. Yo le dije a mi mamá que ni novio tenía, que cómo iba a suceder. Pero ella, aún así, me llevó a hacer los estudios. Cuando el médico le dijo que estaba sana y que no tenía nada, ahí mi madre sospechó que era algo de tipo paranormal. Cuando llegamos del doctor, me preguntó si tenía alguna amiga envidiosilla, dando a entender si tenía enemigos, pero de manera agradable. Yo le dije que no, y así me fue haciendo varias preguntas. No quería decirle, tenía miedo de mi madre. Sin embargo, lo tuve que hacer. Le dije lo del amarre fallido y que fuimos al cementerio, que me corté y cayó la sangre ahí en la tumba. Mi madre me dio una fuerte regañada. Me dijo que por qué jugué con brujería, que estaba pagando las consecuencias de mis actos, que si no había aprendido nada todos estos años cuando las personas venían a buscar alivio, que cuando una persona que no está calificada para hacer brujería la hace, se le pueden pegar cosas malvadas, que si no son atendidas, la pueden llevar hasta la locura. Ese mismo día empezó a darme unos tratamientos para quitarme todo aquello. Veía su cara, cómo sudaba y oraba muy fuerte para que se me quitara el mal. Déjame decirte que fueron varias sesiones las que me tuvo que dar, porque lo que se me había pegado no quería irse. Estaba muy feliz absorbiendo mi vida, por lo que le dio mucha batalla a mi madre. Después de un tiempo, logré curarme y me quedé con una gran enseñanza. Si no sabes lo que haces, mejor no hagas nada. Y para muestra está que mi amiga jamás regresó con su ex. Ahora estoy terminando la carrera de enfermería. Todavía no se me ha desarrollado ningún don, pero estoy feliz porque aunque no pueda curar los males espirituales, sí puedo ayudar a las personas de manera física. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?